Hola a todos, soy Raúl Saez y hoy vamos a hacer un viaje verdaderamente extraordinario. Una expedición no a través de junglas remotas o vastos océanos, sino a través del tiempo mismo. Nos embarcaremos en una exploración para descubrir los eventos históricos más importantes que han esculpido nuestro mundo en los últimos 50 años. Es un periodo de cambios vertiginosos, de triunfos asombrosos y de desafíos sin precedentes. Una era que ha redefinido lo que significa ser humano en este planeta que compartimos. Desde las fracturas de ideologías que dividieron naciones hasta los saltos tecnológicos que nos conectaron de maneras antes inimaginables, esta media centuria ha sido testigo de una transformación profunda. Veremos cómo barreras, tanto físicas como metafóricas, se desmoronaron y cómo la humanidad alcanzó nuevas cimas, literalmente extendiendo su alcance más allá de la atmósfera terrestre. Prepárense para aprender, y espero, para sorprenderse ante la resiliencia y la capacidad de innovación del espíritu humano. Acompáñenme mientras desentrañamos los hilos de la historia reciente, examinando los momentos cruciales que no solo han alterado el curso de la geopolítica, la ciencia y la sociedad, sino que también han tocado profundamente nuestras vidas individuales. Este es un relato de cómo el pasado reciente ha forjado el presente que habitamos, y cómo sigue influyendo en el futuro que estamos construyendo juntos. Comencemos esta fascinante travesía. Nos encontramos primero ante un símbolo de división, una cicatriz de hormigón y alambre de espino, que partió en dos no solo una ciudad, sino el corazón de un continente, y en muchos sentidos, el mundo entero. El muro de Berlín, erigido en el apogeo de la Guerra Fría, representó durante casi 3 décadas la cruda manifestación de un planeta bipolar, una cortina de hierro que separaba ideologías, familias y destinos. Su existencia era un recordatorio constante de la tensión latente entre dos superpotencias, cada una con su propia visión del futuro. Durante años, este muro fue el escenario de desesperación y anhelo. Historias de intentos de fuga, algunos exitosos, muchos trágicos, se filtraban a través de sus grietas, alimentando la esperanza de un lado y la paranoia del otro. Para quienes vivían a su sombra, era una presencia ominosa, una barrera que dictaba los límites de sus vidas, sus sueños y sus libertades. La presión por el cambio, sin embargo, comenzó a acumularse, como una marea subterránea, erosionando los cimientos de un sistema que parecía inamovible. En la década de 1980, vientos de cambio comenzaron a soplar a través de Europa del Este. Movimientos ciudadanos, inspirados por un deseo irrefrenable de libertad y autodeterminación, comenzaron a desafiar a los regímenes establecidos. La política de glasnost y perestroika en la Unión Soviética abrió fisuras en el bloque monolítico, y la presión popular en países como Polonia y Hungría demostró que el anhelo de cambio era imparable. Alemania Oriental no fue la excepción. Las protestas masivas se hicieron cada vez más frecuentes y audaces. La noche del 9 de noviembre de 1989 es una de esas raras instancias en la historia en que el curso de los acontecimientos da un vuelco inesperado y dramático. Tras un anuncio algo confuso por parte de un funcionario de Alemania Oriental sobre nuevas regulaciones de viaje, miles de berlineses del este se congregaron en los cruces fronterizos del muro. La confusión reinaba, pero también una palpable sensación de expectación. Los guardias fronterizos, sin órdenes claras y superados en número, se enfrentaron a una decisión trascendental. Lo que siguió fue una efusión de júbilo raramente vista. Las barreras se abrieron, y una oleada humana cruzó hacia el oeste, muchos por primera vez en sus vidas. Familias separadas durante décadas se reencontraron entre lágrimas y abrazos. Extraños de este y oeste se abrazaban, bailaban sobre el muro, y con martillos y picos, comenzaron a desmantelar el odiado símbolo de división. Era una fiesta espontánea, una celebración de la libertad recuperada que resonó en todo el mundo. El impacto de esa noche fue sísmico. La caída del muro de Berlín no solo significó el principio del fin para la República Democrática Alemana y el camino hacia la reunificación de Alemania, sino que también se convirtió en el símbolo más poderoso del colapso del comunismo en Europa del Este. Marcó, de manera inequívoca, el fin de la Guerra Fría, un conflicto que había mantenido al mundo en vilo durante más de 40 años, bajo la constante amenaza de una aniquilación nuclear. La imagen de personas derribando el muro con sus propias manos se grabó en la conciencia colectiva global.
representaba el triunfo de la voluntad popular sobre la opresión, la victoria de la unidad sobre la división. Las piezas del muro se convirtieron en reliquias, testimonios de una era superada y recordatorios de la fragilidad de las barreras artificiales cuando se enfrentan al deseo humano fundamental de conexión y libertad. Así, la caída del muro de Berlín no fue simplemente la demolición de una estructura física, fue la demolición de una ideología, la curación de una herida profunda en el tejido de Europa y el amanecer de un nuevo orden mundial, lleno de promesas, pero también de nuevas incertidumbres. Un evento que, sin duda, cambió el mapa político y emocional del siglo XX de manera irrevocable. Ahora, retrocedamos ligeramente en nuestra línea temporal a un momento que, aunque ocurrió hace poco más de 50 años, sigue resonando con una fuerza inspiradora. Me refiero, por supuesto, al instante en que la humanidad extendió su huella más allá de nuestro planeta natal para posarse suavemente sobre la superficie de la Luna. Este logro, la culminación del programa Apolo, fue mucho más que una hazaña tecnológica. Fue la materialización de un sueño ancestral. La década de 1960 estuvo dominada por una intensa competencia conocida como la carrera espacial. Las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron no solo en la Tierra, sino también en la vasta extensión del cosmos. Cada lanzamiento de un cohete, cada satélite puesto en órbita, era una declaración de poderío científico y, por extensión, ideológico. La Luna se convirtió en el Gran Premio, el objetivo final de esta contienda. El programa Apolo, iniciado por Estados Unidos, fue un esfuerzo de una escala sin precedentes. Requirió la movilización de cientos de miles de científicos, ingenieros, técnicos y astronautas, todos trabajando con un objetivo común: la complejidad de construir el cohete Saturno V, una maravilla de la ingeniería capaz de generar la potencia necesaria para escapar de la gravedad terrestre y viajar casi 400.000 kilómetros hasta nuestro satélite natural, es algo que aún hoy nos asombra. El 20 de julio de 1969, el mundo contuvo la respiración. El módulo lunar Eagle, llevando a bordo a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se separó del módulo de comando Columbia, donde Michael Collins permanecía en órbita lunar. El descenso fue tenso, plagado de alarmas de computadora y la necesidad de que Armstrong tomara el control manual para encontrar un lugar seguro para aterrizar, con apenas unos segundos de combustible restantes. Y entonces, esas palabras inmortales transmitidas a través del vacío del espacio: Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Por primera vez, seres humanos habían llegado a otro cuerpo celeste. Unas horas más tarde, Neil Armstrong descendió por la escalerilla y pronunció otra frase que quedaría grabada para siempre en la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad. Las imágenes de Armstrong y Aldrin caminando sobre la superficie lunar, plantando la bandera estadounidense, recolectando muestras de rocas y realizando experimentos, cautivaron a una audiencia global estimada en más de 500 millones de personas. Fue un momento de unidad, donde las divisiones terrenales parecieron desvanecerse ante la magnitud de lo que se estaba presenciando. La Tierra, vista desde la Luna como una frágil esfera azul y blanca, ofreció una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. La llegada del hombre a la Luna no solo fue un triunfo para Estados Unidos en la carrera espacial, que efectivamente concluyó con este logro, sino que también impulsó avances tecnológicos en innumerables campos, desde la informática y los materiales hasta la medicina y las telecomunicaciones. Muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas tienen sus raíces en la investigación y el desarrollo necesarios para el programa Apolo. Pero quizás su legado más perdurable sea la inspiración que encendió. Demostró que, con visión, determinación y colaboración, los seres humanos pueden alcanzar metas que parecen imposibles. Inspiró a generaciones de jóvenes a dedicarse a la ciencia, la ingeniería y la exploración, y abrió la puerta a futuras misiones espaciales, tanto tripuladas como robóticas, que continúan expandiendo nuestro conocimiento del sistema solar y más allá. La Luna, antes solo un objeto de contemplación nocturna, se convirtió en un destino alcanzado. Chapter 3. La red que nos unió. El nacimiento de Internet. Ahora, avancemos hacia una revolución de naturaleza muy diferente.
Una que no implicó el estruendo de cohetes ni la caída de muros físicos, sino la silenciosa pero inexorable propagación de unos y ceros. Me refiero a la creación y expansión de Internet, una red global que ha transformado fundamentalmente la manera en que nos comunicamos, accedemos a la información, hacemos negocios y vivimos nuestras vidas cotidianas. Sus orígenes, como suele ocurrir con las grandes innovaciones, fueron modestos y no anticipaban el impacto monumental que llegaría a tener. A finales de la década de 1960, en plena Guerra Fría, el Departamento de Defensa de Estados Unidos financió un proyecto llamado ARPANET. Su objetivo era crear una red de comunicaciones descentralizada y robusta, capaz de resistir fallos en nodos individuales, una preocupación vital en una era de posible conflicto nuclear. Durante las décadas de 1970 y 1980, esta red creció lentamente, conectando principalmente a instituciones académicas y de investigación. Se desarrollaron protocolos fundamentales como TCP/IP, que establecieron las reglas para que diferentes redes de computadoras pudieran comunicarse entre sí, formando una red de redes, la esencia misma de Internet. El correo electrónico surgió como una de las primeras aplicaciones populares, demostrando el poder de la comunicación digital. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó a principios de la década de 1990 con la invención de la World Wide Web por Sir Tim Berners-Lee en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Berners-Lee desarrolló los componentes clave que hoy conocemos: el lenguaje HTML para crear páginas web, el protocolo HTTP para transferir datos y el concepto de URL para direccionar los recursos en la red. Más importante aún, concibió la web como un espacio de información universalmente accesible. La introducción de navegadores web gráficos, como Mosaic y posteriormente Netscape Navigator, hizo que la navegación por la World Wide Web fuera intuitiva y atractiva para el público en general. De repente, acceder a información de todo el mundo, antes una tarea ardua y lenta, se volvió posible con unos pocos clics. El boom.com de finales de los 90 vio una explosión de empresas y servicios en línea, marcando el comienzo de la era digital para millones de personas. El impacto de Internet ha sido profundo y multifacético. Ha democratizado el acceso a la información de una manera sin precedentes, permitiendo a cualquier persona con una conexión aprender sobre prácticamente cualquier tema. Ha revolucionado la industria de los medios, el entretenimiento, el comercio y la educación. Las noticias se difunden instantáneamente, las compras se realizan desde casa y las aulas se extienden más allá de las paredes físicas. Pero quizás su efecto más transformador ha sido en la comunicación interpersonal. Las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y las videoconferencias han conectado a personas a través de vastas distancias geográficas, permitiendo mantener relaciones, colaborar en proyectos y formar comunidades en línea basadas en intereses compartidos. Ha dado voz a quienes antes no la tenían y ha facilitado movimientos sociales y políticos. Por supuesto, esta conectividad omnipresente también ha traído consigo nuevos desafíos: la propagación de desinformación, las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, la brecha digital entre quienes tienen acceso y quienes no, y el impacto en la salud mental del uso excesivo de la tecnología. La historia de Internet es una historia aún en desarrollo, una fuerza poderosa que continúa moldeando nuestro mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender plenamente. Chapter 4. La sombra global. La pandemia de COVID-19. Nuestra siguiente parada nos lleva a un evento mucho más reciente, uno cuyas réplicas todavía sentimos con intensidad en todo el globo. La pandemia de COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, surgió a finales de 2019 y se extendió con una velocidad y un alcance que tomaron al mundo por sorpresa, recordándonos nuestra vulnerabilidad compartida ante las fuerzas de la naturaleza. Lo que comenzó como un brote localizado en la ciudad de Wuhan, China, pronto trascendió fronteras, desafiando los sistemas de salud pública y las economías de casi todas las naciones. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente una pandemia en marzo de 2020, una señal de la gravedad de la crisis sanitaria que se avecinaba. El mundo, en muchos sentidos, se detuvo. La respuesta inicial estuvo marcada por la incertidumbre y la urgencia.
Los científicos trabajaron a contrarreloj para comprender el virus, su modo de transmisión y su impacto en el cuerpo humano. Los gobiernos implementaron medidas sin precedentes en tiempos de paz: confinamientos, cierres de fronteras, uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento social. Estas medidas, aunque necesarias para frenar la propagación, tuvieron profundas consecuencias económicas y sociales. Los sistemas de salud de todo el mundo se vieron sometidos a una presión extrema. Hospitales desbordados, escasez de equipos de protección personal y unidades de cuidados intensivos al límite de su capacidad se convirtieron en imágenes recurrentes. Los trabajadores de la salud, en la primera línea de esta batalla, demostraron una valentía y una dedicación extraordinarias, a menudo con un gran costo personal. La economía global sufrió una conmoción severa. Cadenas de suministro interrumpidas, industrias enteras paralizadas como el turismo y la hostelería, y millones de personas perdiendo sus empleos o enfrentando la precariedad laboral. Los gobiernos respondieron con paquetes de estímulo masivos para tratar de mitigar el daño, pero la recuperación ha sido desigual y en muchos lugares prolongada. La pandemia expuso y exacerbó las desigualdades existentes. Más allá de las cifras de contagios y las estadísticas económicas, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo en la psique colectiva y en la vida cotidiana. El aislamiento social, el miedo a la enfermedad, la pérdida de seres queridos y la interrupción de las rutinas normales generaron una crisis de salud mental a gran escala. La forma en que trabajamos, aprendemos, socializamos y cuidamos de nuestra salud cambió drásticamente. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también surgieron ejemplos notables de resiliencia, innovación y solidaridad. La comunidad científica mundial colaboró de manera sin precedentes para desarrollar y distribuir vacunas eficaces en un tiempo récord. Un logro verdaderamente monumental. Las comunidades se unieron para apoyarse mutuamente, y la tecnología permitió nuevas formas de conexión y continuidad, desde el teletrabajo hasta la telemedicina. La pandemia de COVID-19 nos ha dejado lecciones importantes sobre la importancia de la preparación ante pandemias, la necesidad de sistemas de salud pública robustos y equitativos, el valor de la cooperación internacional y la interconexión de nuestra salud con la salud del planeta. Ha acelerado tendencias como la digitalización y el trabajo remoto, y ha obligado a una reevaluación de muchas de nuestras prioridades. Es un evento que sin duda marcará a esta generación y moldeará el futuro de la salud global y la sociedad. Chapter 5. Un hito en la historia. La elección de Barack Obama. Finalmente, nuestro viaje nos lleva a un momento de profundo significado histórico y simbólico, particularmente para una nación construida sobre ideales de igualdad, pero marcada por una larga y dolorosa historia de división racial. Me refiero a la elección de Barack Hussein Obama como el 44º presidente de los Estados Unidos en 2008, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el cargo más alto del país. Para comprender la magnitud de este evento, es crucial recordar el contexto de la historia estadounidense. Desde la esclavitud hasta la segregación y la lucha por los derechos civiles, la experiencia afroamericana ha estado intrínsecamente ligada a la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento plenos. La idea de que una persona de ascendencia africana pudiera liderar la nación parecía, para muchas generaciones, un sueño inalcanzable, una barrera aparentemente insuperable. La trayectoria de Barack Obama, hijo de un padre keniano y una madre estadounidense de Kansas, ya era en sí misma una historia notable. Su ascenso en la política, desde organizador comunitario en Chicago hasta senador de los Estados Unidos, capturó la imaginación de muchos. Su campaña presidencial de 2008 se basó en un mensaje de esperanza y cambio, resonando con un electorado diverso y cansado de la política tradicional, en un momento de crisis económica y guerras prolongadas. La campaña fue seguida con enorme interés no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Representaba la posibilidad de un nuevo capítulo, no solo para la política estadounidense, sino también para su imagen en el escenario global. La noche de las elecciones, el 4 de noviembre de 2008, cuando se proyectó su victoria, se desataron celebraciones espontáneas en todo el país y más allá, marcadas por una mezcla de alegría, alivio y una profunda emoción. La imagen de Jesse Jackson, un veterano líder de los derechos civiles, llorando en la multitud en Grant Park, Chicago, durante el discurso de victoria de Obama,
encapsuló el peso histórico del momento. Para muchos, era la culminación de décadas, incluso siglos, de lucha y sacrificio por parte de quienes habían soñado con un día así. La elección de Obama fue vista como una prueba de que el progreso, aunque lento y arduo, era posible. Su inauguración el 20 de enero de 2009 atrajo a una multitud récord a Washington, D.C., un testimonio del significado del evento. El simbolismo de un hombre afroamericano, prestando juramento con la mano sobre la misma Biblia utilizada por Abraham Lincoln, el presidente que emitió la Proclamación de Emancipación, no pasó desapercibido. El mundo observó cómo Estados Unidos cruzaba un umbral histórico. Durante sus 2 mandatos, la administración Obama enfrentó numerosos desafíos, desde la crisis financiera global y la reforma del sistema de salud hasta el terrorismo internacional y el cambio climático. Sus políticas y su legado son, como los de cualquier presidente, objeto de debate y análisis. Sin embargo, el hecho mismo de su presidencia tuvo un impacto cultural y social que trascendió la política partidista. La elección de Barack Obama envió un poderoso mensaje sobre la inclusión y las posibilidades en una sociedad diversa. Inspiró a innumerables personas, especialmente a jóvenes y minorías, a creer que las barreras podían romperse y que podían aspirar a los más altos niveles de liderazgo. Aunque no significó el fin del racismo ni de los desafíos raciales en Estados Unidos, sí representó un hito innegable en el largo camino de la nación hacia la realización de sus ideales fundacionales. Y ahí lo tienen, amigos. Estos son solo algunos de los eventos, faros luminosos y a veces sombras ominosas, que han moldeado nuestro mundo y nuestra comprensión de él en los últimos 50 años. Desde el derribo de muros que dividían ideologías hasta la construcción de redes que conectan miles de millones, pasando por la audacia de alcanzar las estrellas y la humildad de enfrentar una pandemia global, la historia reciente es un tapiz de una complejidad asombrosa. Cada uno de estos momentos, y muchos otros que no hemos podido explorar hoy, ha dejado una huella indeleble en el tejido de la sociedad contemporánea. Han alterado el curso de la política, han revolucionado la ciencia y la tecnología, y han redefinido nuestras interacciones sociales y nuestra percepción de lo posible. Son recordatorios de que la historia no es algo estático, sino un proceso dinámico, impulsado por las acciones, las ideas y las aspiraciones humanas. Al contemplar estos eventos, nos damos cuenta de la increíble capacidad de adaptación y resiliencia de la humanidad, pero también de nuestra fragilidad y de los desafíos persistentes que enfrentamos. ¿Cuál de estos eventos crees que ha tenido el mayor impacto en la forma en que vivimos hoy? ¿Hay algún otro momento de los últimos 50 años que consideres igualmente transformador? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido educativo y